Ana Estrada, ¿no?, es una mujer de 44 años. Ella padece de poliomiositis, ¿no? Y es una enfermedad rara y degenerativa que inflama y debilita también los músculos, ¿no? Estos llegan a perder capacidad, ¿no?, de mover partes del cuerpo. Es una enfermedad en la que el cuerpo se va deteriorando lentamente, ¿no?, y se sufre mucho. Recordemos que el corazón es un músculo, los pulmones no se mueven también por eh, fuerzas del músculo, el estómago también. Ana Estrada dijo: yo no quiero morir, hablando en su presente, en la actualidad. Pero en el pasado, cuando le hicieron una traqueostomía y una gastrostomía eh, para poder respirar, para poder alimentarse, en esos días que empezó este proceso tan duro y difícil, ella se quería morir. Y por su enfermedad piensa en que llegará un momento en el que por su condición desee terminar con su vida, practicándose la eutanasia, lo que significa que un médico le hará morir sin dolor, cortando el sufrimiento en su enfermedad. La situación de Ana no es fácil porque ella tiene una idea bastante clara de cómo será su muerte si es que sigue con esta enfermedad. Y para alguien como yo, por ejemplo, que vio a su padre sufrir la pérdida de la movilidad de su cuerpo y a la vez experimentar mi papá grandes dolores por un cáncer muy avanzado, entiendo por qué es que esta mujer, que no conoce a Dios y que cree que la vida termina con la muerte física, quiere decidir cuándo morir. Ella habla mucho de que esta determinación legal, esta respuesta legal que le permite, acá en el Perú, en nuestro país, que le permite decidir cuándo quitarse la vida. Ante esto, ella dice que le devolvieron la libertad. Pero si es Dios quien determina nuestro vivir y morir, ¿será saludable querer tener esta libertad? Me refiero al de decidir cuándo morir. El tema de la eutanasia es un tema muy delicado que se debe discutir con pinzas, con cuidado. No es el solo hecho de terminar una vida. También tiene que ver con el dolor, el sufrimiento que puede ser terrible, no solo para el enfermo, también para toda la familia, y de la ciencia misma que artificialmente prolonga la vida del sufriente con aparatos y medicamentos. Hoy no hablaré de la eutanasia directamente. eh, La eutanasia se refiere acerca de una forma de terminar una vida, con una vida. De lo que hablaré es de la vida, de tu vida, de lo preciosa que es tu vida para Dios. Porque creo que esto nos puede dar una luz para tener una posición más clara respecto también a la eutanasia. Oremos a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias porque estamos disfrutando de este día. Tiene que venir la mitis. Tiene sus propias características este día, este tiempo. Hoy hemos entrado a una etapa en la que no se nos permite salir de nuestras casas bajo el criterio de protegernos, para buscar proteger a la comunidad, a nuestro país, para reducir los contagios. Pero Señor, en medio de estas circunstancias y de cualquier circunstancia, nosotros seguimos adorándote a ti. Y más aún, podemos aprovechar estas circunstancias para poder, Señor, dedicar un tiempo más dedicado, más entregado o más extenso también de repente, para adorarte a ti como familias, como hijos tuyos. Dios mío, te damos gracias también porque en tu gracia estamos disfrutando de este tiempo, de este día, a pesar de ser pecadores, de no merecer ser hijos tuyos y que lo somos por gracia. Dios mío,
Tampoco no merecemos, Señor, tener esta preciosa palabra tuya que por medio de la cual nos das a conocer a ti. Pero tú, Señor, en tu gracia, en tu amor infinito, nos lo has dado para que te podamos conocer y llegar a ser tus hijos, llegar a ser Hemos hechos hijos mandado tuyos. la entrada Gracias, para Señor. En el Margarita, nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. para Marco. Leeremos el Salmos Ahí 139. está, Nancy, mándale, no va tú. Muy bien, leeremos el Salmo 139, el versículo 13. Eh, y este salmo, el Salmo 139, fue escrito por el rey David para el director del coro. Fue compuesto ese salmo, el que les he mencionado, para ser usado como una canción de alabanza a Dios. Eh, y viendo de manera general la vida de David, ¿no? Del rey David, la vida de este varón no fue una vida fácil. Creció en un hogar con sus problemas, como todo hogar. Fue un adolescente que tuvo que enfrentar luchas que son comunes para muchos adolescentes, sintiéndose atacados de alguna manera para bajar su autoestima. Enfrentó peligros que que pudieron terminar con su vida cuando era adolescente. Luego, pues sorpresivamente ungido. Luego fue sorpresivamente ungido para ser rey. Pero ese camino para llegar a ser rey de Israel no fue nada fácil. El Señor le abrió puertas usando de las habilidades que le dio, por ejemplo, su valentía, el talento musical, pero los obstáculos fueron grandes también. Pudo caer en situaciones que le alejen de este plan de llegar a ser rey. O pudo claudicar dándose por vencido él. Me refiero a que no podemos pensar que su vida, que la vida de David fue fácil. Más bien fue muy dura. Lo más fuerte que tuvo que enfrentar fue el que sea perseguido, y su perseguidor fue el rey Saúl, ¿no? Y él ordenó que le persigan a David para que fuera muerto, para que le asesine, ¿no? Es alguien como él quien habla de lo maravilloso, de lo maravillosa y valiosa que es la vida del ser humano. Vista desde la perspectiva correcta y verdadera, ¿cuál es? Es la que somos criaturas de Dios. Algo que me llamó mucho la atención de David fue su fidelidad a Dios y su gran respeto por la autoridad que Dios dio al rey Saúl. Como rey de Israel, David siempre fue fiel al rey Saúl, a pesar que éste le engañó, le usó y le persiguió para matarle. David fue un varón con una gran fe en Dios, la cual se manifestó viéndosele obedeciendo a Dios o enfrentando por ejemplo, a un gigante, ¿no? Confiando en el poder de Dios, no en su poder, sino en el poder de Dios. Y también se puede ver esta confianza en Dios cuando él respetó al rey Saúl, no por las cualidades de este rey, y no viendo tampoco lo malo que haya hecho este rey, sino porque Dios le puso a Saúl como rey. Y David respetaba eso. Una de las cosas que podemos aprender de la vida de David es que vivir con esa fe firme, manifestada en obediencia total a Dios y en la valentía para hacer su voluntad. Y servirle trae frutos de paz y gloria. Estos frutos son dados o producidos por Dios, ¿no? O sea, me refiero a que esa paz y esas bendiciones que disfrutó David superaron totalmente a aquellos momentos difíciles que David pudo haber enfrentado. Es este corazón que reconoce todos los beneficios que trae el conocer y seguir la voluntad de Dios
que habla de la maravillosa bondad de Dios, del amor que tiene por cada uno de una manera especial. Al leer estos versículos nos daremos cuenta que el amor de Dios no es un amor general para toda la humanidad, donde nosotros somos uno más de los millones de personas delante de los ojos del Señor. No, el amor de Dios nos pone delante de su rostro. El amor de Dios es este en el que Él te mira a los ojos y te dice, yo te amo. Y luego dice tu nombre. El amor de Dios no es ese amor de alguien que mira el planeta Tierra desde lejos, desde muy lejos, y solo ve una pequeña bola azul. El amor de Dios es aún más íntimo que el de tu mamá, quien te dio a luz, te dio de lactar y te vio crecer. Porque Dios se dedicó de manera especial y de manera personal para darte vida. Vamos a leer el Salmo 139, el versículo 13, y dice allí, tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. También un poco más adelante, en el versículo 15, dice, aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que formaras, los anotaste. Y no faltó uno solo de ellos. Al comienzo, cuando leímos el versículo 13, podemos ver que se dice allí que fuimos formados, que se nos formó en las entrañas, ¿no? Y aquí se está refiriendo o se está hablando de lo más profundo e íntimo de su persona, de la persona de David, que involucra no solo su cuerpo, también involucra su alma, porque esta palabra del idioma original lo traducen como riñón, ¿no? Como algo lo más adentro del cuerpo, o también como el ser, como la conciencia de la persona. Eh, y luego también en estos versículos se habla acerca del vientre o del útero, para referirse acá a lo más, a lo mismo, ¿no? A esa referencia a una formación en lo interno, lo más íntimo, en lo profundo del ser. Aquí en este versículo se está hablando de la intimidad de la creación de Dios. Dios no es alguien que dejó al mundo como un reloj, ¿no? Alguien que creó un reloj, le da cuerda y lo deja funcionando. Que luego de crearlo, lo dejó para que siga funcionando por sí solo. Dios no hizo eso. Dios no nos abandonó. Y un claro ejemplo es la forma en la que se dedica en la formación de cada una de nuestras vidas, de tu vida. Dios no es alguien que creó sola a la primera pareja y dejó que nos reproduzcamos como conejos, solos sin que Él intervenga. No. Dios está presente amorosamente, íntimamente en cada persona que es concebida. Dios estuvo presente íntimamente en tu formación. Allí, en ese lugar que nadie puede ver, adentro del vientre de la mamá. Cuando aún en los primeros días, cuando aún nadie puede notar un embarazo, allí estuvo Dios personalmente, encargándose de formar cada tejido de tu cuerpo. Esto sucedió en cada uno de nosotros. Recuerdo mis estudios en el colegio, estudié en un colegio estatal. Los profesores entraban, enseñaban sus cursos, se iban. Y esa era la rutina regular y normal en el colegio, ¿no? Entraban y salían los profesores. Me refiero a que nunca había un profesor, o era muy raro ver a un profesor hablar con un alumno, aconsejándole, siendo un amigo, mostrando interés por él. Un día, cuando yo estaba parado fuera del salón del colegio, en el pasadizo, el profesor de filosofía y lógica se me acercó y
y me dio un consejo, me empezó a hablar. Un profesor que no hablaba, no se le veía hablando con algún alumno de esa manera, ¿no? Y fue un buen consejo para mi futuro. Me di cuenta que el profesor me veía con cierto aprecio e interés por la forma en que me habló y se interesó por mi bien. No puedo olvidar ese día. No tanto por el consejo, no recuerdo bien sus palabras, más fue por la actitud. Lo que no puedo olvidar es que se me haya acercado para hablarme de forma personal e interesada en mi bien. Eso me impactó. Pero ahora, imagínate cómo me impactó el leer este versículo. Saber que Dios está personalmente interesado, especialmente dedicado a mi vida. Y es lo mismo para ti. Dios está personalmente interesado, especialmente dedicado a tu vida. Este texto nos hace ver del especial aprecio que de Dios para tu vida. Yo no lo sabía. Ninguno de nosotros lo sabíamos. No éramos conscientes de esa realidad, pero es así. Conocemos la historia de David, de este chico menospreciado en su hogar y de cómo es que Dios lo levantó. Esa experiencia de ser levantado por Dios le hizo comprender perfectamente el hecho de cómo es que Dios está especialmente atento con la vida de cada uno. Es a esto a lo que se refiere cuando escribe en el Salmo 139, el versículo 7 al 9. Dice allí, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En otras palabras, aún si yo quisiera esconderme para perderme de tu vista, de la vista de Dios, para que no estés atento a mí, aún así tú seguirás igual de atento y estarás allí, Señor. No hay lugar a donde yo me pueda esconder de tu amor, de tu gran amor, Señor. Este íntimo interés de Dios por tu vida debe mostrar lo importante que es tu vida para Dios. Eres su tesoro. Él te hizo así. Dios te hizo formidable y maravilloso. Dice en el versículo 14 del Salmo 139, te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. En la Biblia de las Américas, este versículo, la primera línea dice, te alabo porque asombrosa y maravillosamente he sido creado, he sido hecho. Y es a eso a lo que se refiere. Si el anterior versículo, el 13, te dice acerca de la intención personal y amorosa, de la atención personal y amorosa de Dios para tu vida, aquí nos habla del resultado maravilloso al crearnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que eres maravilloso y formidable. En la primera línea del versículo 14, al decirte que eres una creación formidable, se refiere exactamente a que fuiste creado, fuiste creada de una manera especial, única, de tal manera que te distingues de los demás. Esta distinción es positiva, es buena. Es verdad, eres un ser humano entre millones, pero la Biblia te dice que eres único, que eres única, que Dios te hizo distinguiéndote de entre todos los demás. Y pensando en esa distinción, podríamos pensar en nuestra personalidad e identidad, en el conjunto de características propias que nos distinguen de los demás. Pero encima de esto, que lo puedes incluir como parte de ser único, está el hecho de que Dios te distingue de entre las demás personas, y a eso apunta el texto bíblico, ¿no? En que Dios te distingue de entre las demás personas de manera especial, ¿no? Jeremías 1:5 es un ejemplo. Dios le dijo al profeta Jeremías
que desde antes que naciera, aún antes que se formara en el vientre de su mamá, Dios ya le había separado para que sea profeta. Dios ya tenía el propósito por el cual Jeremías existiría. Y ese llamado, esa elección fue exclusivamente para Jeremías. No podemos pensar que lo es también para nosotros. Pero lo que sí podemos entender por Salmo 139, 14 y este ejemplo en Jeremías es que Dios nos da vida de manera especial, de manera particular a cada uno y con un propósito en la vida a cada uno. Y esas características particulares son maravillosas. No porque nosotros hayamos logrado ser maravillosos, no, sino porque Dios nos hizo maravillosos. A Él sea atribuida toda gloria, toda honra. Y gracias a Él es que nosotros fuimos hechos así. En la segunda línea de ese versículo, del versículo 14, cuando te dice que porque todo lo que haces es maravilloso, o sea, le está diciendo a Dios, porque todo lo que tú haces es maravilloso, se refiere literalmente a que Dios nos hizo maravillosos, Dios nos hizo muy excelentes. Es cierto, el pecado pudo haber intentado dañarte. Aún antes de tu nacimiento y durante tu vida, Satanás pudo haber querido dañar tu vida de diferentes maneras. Esta realidad de un mundo difícil y duro por estar bajo el pecado me hace reflexionar respecto al cuidado de Dios sobre mi vida, sobre tu vida, porque en medio de este mal, mi vida continúa, tu vida continúa. Y en la gracia de Dios, aún podemos hacer cosas buenas para su gloria y disfrutar de sus bendiciones. Como dice David en este Salmo 139, en los versículos 9 y 10. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Esta maravillosa protección de Dios en medio de un mundo tan difícil y que está gobernado por el pecado, por el mal, por Satanás, que atenta constantemente contra nosotros, te debe llevar a anunciar esta verdad que anuncia David. La mano de Dios te sostiene y Él no te soltará. ¿Qué más dice Salmo 139, 14? Termina diciendo, de esto estoy plenamente convencido. David lo dice porque él pasó por momentos muy difíciles de persecución, de peligro, de muerte y también de grandes decepciones, así como de él mismo malográndola. Él sí hubo momentos en que él también hizo lo malo por sus pecados. Pero en todos esos momentos, al final, al acercarse al Señor, siempre vio que el Señor le sostiene y no podía dudar que siempre lo hará. El Señor perdona y restaura. Sigue esta certeza de David. Vive estando plenamente convencido en que Dios te sostiene, aún en la noche más oscura, aún en los tiempos de mayor soledad, aún en los tiempos en los que tú pecas. Dios ofrece sostenerte, perdonarte, sanarte, levantarte, no solo levantar tus ánimos, sino levantar toda tu vida. Este conocimiento acerca de cómo es que Dios aprecia nuestras vidas, este entendimiento de que Dios siempre estará allí, aún en la noche más oscura, nos lleva a decidir confiar nuestras vidas en el Señor, a dejar que Él determine nuestro último día en este planeta, así como Él determinó nuestro primer día en este planeta. Esa experiencia de reconocer claramente acerca del especial interés de Dios por tu vida y de saberte creado formidable y maravilloso, dejando en sus manos toda tu vida, tiene que ver directamente con confiarle tu vida a Jesús. Oremos.
Señor, te damos gracias porque tú nos muestras esa especial atención amorosa que tú has dedicado para darnos vida y formarnos a cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que nosotros somos quienes dañamos lo que tú has creado. Nosotros nos miramos a nosotros mismos muchas veces despreciándonos o menospreciándonos, no valorándonos, Señor. Perdónanos por eso. O también, Señor, miramos a otras personas, menospreciándolas, despreciándolas, Señor. Te pedimos perdón por eso, porque son cada una de ellos una especial creación de ti, que tú has hecho, Señor. También, Señor, no podemos enorgullecernos, envanecernos, porque esto especial que nosotros somos es una dádiva tuya, es un regalo tuyo, Señor. No es que nosotros seamos lo último, lo más especial en este mundo. No es así. Pero somos muy especiales delante de ti porque tú lo has querido así en tu gracia, en tu amor. Y te agradecemos, Señor, por eso. Y queremos, Señor, nosotros seguir ese camino donde nuestras vidas mantienen ese valor que tú las has dado, Señor. Siguiendo a Cristo Jesús para que nuestras vidas, para que nosotros, Señor, vivamos una eternidad gloriosa, respondiendo a este gran amor tuyo. También, Señor, nosotros glorificándote, amándote con todo nuestro ser. Dios mío, por mi parte te digo, Señor, que pongo mi vida, que mi vida está en tus manos. Tú determinas y tú decides acerca de mi vida. Y mi petición para cada uno es que tome esta decisión también, que te diga, Señor, mi vida está en tus manos. Tú eres quien la inició. Tú eres quien determinará cuándo será esa etapa que mi cuerpo se separe de mi alma, para luego, Señor, resucitar y vivir en la eternidad contigo. Tú eres, Señor, el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, quien dirige mi vida. Te animo a que le digas esto a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.